Pensé que mi esposo y sus hermanos estaban bromeando cuando me dejaron varada en un área de descanso a 97 millas de la nada. Encuentra tu propio camino de regreso. Se rieron mientras se alejaban. Nunca volví a casa. 2 años después, me encontró. 52 mensajes desesperados esperaban. Encuentra tu propio camino de regreso, nena. Eso es lo que Brandon gritó antes de acelerar el motor a fondo. Sus hermanos, Cole y Grant, se reían tan fuerte que todavía podía oírlos a media milla por la autopista 77. Me quedé allí, en medio del desierto de Arizona, viendo cómo se desvanecían sus luces traseras, y algo dentro de mí simplemente se quebró. No se rompió, se quebró. Como un cable demasiado tenso que finalmente se suelta. Pensaron que me estaban enseñando una lección sobre la independencia. No tenían idea de lo que realmente habían hecho. Me habían liberado. Pero me estoy adelantando a los hechos. Para entender cómo terminé en esa área de descanso, necesitas saber cómo empezó todo. Necesitas saber sobre el hombre que pensé que era Brandon y la vida que pensé que estábamos construyendo juntos. Antes de continuar, gracias por estar aquí. Si crees que nadie merece ser abandonado y humillado, por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a otras personas que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos qué pasó después. Conocí a Brandon Mercer hace 7 años en una carrera benéfica de 5K en Tucson. No era corredora, todavía no lo soy, pero mi amiga Sara me arrastró porque pensaba que necesitaba salir más. Tenía 24 años, luchando con proyectos de diseño gráfico como autónoma en mi pequeño apartamento, viviendo de café helado y la obstinada creencia de que mi negocio finalmente despegaría. Brandon estaba corriendo todo el recorrido con el equipo completo de paramédico. 50 libras de equipo bajo el calor de septiembre. Cruzó la línea de meta empapado en sudor, sonriendo como si acabara de ganar la lotería en lugar de torturarse voluntariamente por caridad. Terminamos en la carpa de hidratación después, ambos tratando de alcanzar la última botella de agua. Él me vio primero y me la entregó sin dudarlo. Parece que la necesitas más que yo, dijo, aunque acababa de correr 3 millas con un equipo que probablemente pesaba más que yo. Ese era Brandon. Al menos, ese era el Brandon que yo creía conocer. Él recordaba todo en aquellos primeros días. Mi pedido de café, latte helado de vainilla con leche de avena, sin crema batida. Como odiaba el cilantro porque sabía a jabón de platos. La forma en que necesitaba silencio absoluto cuando trabajaba. Ni siquiera podía soportar música de fondo. Pasaba de puntillas por mi oficina en casa cuando tenía una fecha límite, dejando pequeños bocadillos fuera de la puerta como si estuviera alimentando a un gato tímido. Después de un año de noviazgo, me propuso matrimonio en una ruta de senderismo a las afueras de la ciudad. El atardecer pintaba el desierto de naranja y rosa. Tucson se extendía debajo de nosotros como si alguien hubiera derramado una caja de luces por todo el valle. ¿Lloré? Dije, sí. Pensé que había encontrado a la persona con la que se suponía que debía pasar mi vida. Nos casamos en una pequeña ceremonia en un viñedo. 50 invitados. Luces de cadena envueltas alrededor de árboles de mezquite. Mi mamá lloró durante toda la ceremonia en la primera fila. Los padres de Brandon volaron desde Nevada, radiantes de orgullo. Sus hermanos también estaban allí. Cole y Grant, como padrinos de boda. En aquel entonces, solo eran parte del fondo. Suficientemente amigables, normales. Todavía no sabía cuánto espacio ocuparían en mi matrimonio, cuánto poder les daría sin darme cuenta. El primer año fue bueno, realmente bueno. Estaba aumentando mi base de clientes. Brandon trabajaba en el departamento de bomberos, salvando vidas. Y teníamos esta casita en Midtown con un patio trasero apenas lo suficientemente grande para una parrilla y 2 sillas plegables. Nos sentábamos allí los fines de semana bebiendo cerveza barata, hablando del futuro, tal vez hijos algún día, un lugar más grande, eventualmente envejecer juntos. Sueños sencillos, del tipo que se sentían alcanzables. Luego Cole y Grant comenzaron a aparecer más a menudo. Cole tenía 34 años, 2 años mayor que Brandon. Trabajaba como mecánico de diésel y siempre olía a aceite de motor y cigarrillos. Tenía una forma de hablar en la que todo sonaba como un desafío,
como si te estuviera retando a no estar de acuerdo con él. Grant tenía 29 años, el más joven, saltando entre trabajos de construcción y el desempleo. Tenía una sonrisa burlona que nunca abandonaba su rostro, como si supiera algo que tú no. Al principio, pensé que sus comentarios eran solo las típicas bromas de hermanos. Te tiene domesticado, hermano, anunció Cole en nuestra primera barbacoa de pareja casada, lo suficientemente alto para que todos en el patio lo oyeran. Grant se reía y añadía, dominado. Ese es el término técnico. Brandon ponía los ojos en blanco, pasaba su brazo por mis hombros y les decía que pararan. Yo sonreía, me lo tomaba a broma y me decía a mí misma que así es como se hablan los hermanos. Pero luego empecé a notar cosas. Brandon comenzó a cancelar nuestros planes cada vez que sus hermanos llamaban. Nuestra cena de aniversario se pospuso porque la camioneta de Cole se averió. Y aparentemente, se suponía que yo debía entender que remolcar el vehículo de tu hermano era más importante que celebrar 6 años de matrimonio. Mi 30º cumpleaños fue completamente olvidado porque Grant convenció a Brandon de ir a un rally de motocicletas en Flagstaff. Es solo un fin de semana, nena, dijo Brandon cuando finalmente lo mencioné 3 días después. La familia es importante, ya sabes. Asentí, tragándome mi dolor, porque tenía razón. La familia era importante. Simplemente no me di cuenta todavía de que cuando él decía familia, en realidad no se refería a mí. Las grietas comenzaron a aparecer por todas partes una vez que supe dónde buscar. El teléfono de Brandon se convirtió en una tercera persona en nuestra relación. Vibraba durante la cena, durante las películas, durante conversaciones que yo pensaba que estábamos teniendo. Él miraba hacia abajo, se reía de lo que Cole o Grant le habían enviado, y luego lo ponía boca abajo sobre la mesa. Cuando le preguntaba qué era tan gracioso, movía la mano con desdén. Solo cosas de hombres, nena. No lo entenderías. Empecé a oír cosas que no se suponía que debía oír. Brandon en altavoz en el garaje, riéndose con sus hermanos de mí. Como necesitaba el termostato a exactamente 72 grados. Como había reorganizado sus herramientas sin preguntar, poniendo todo en contenedores etiquetados como una especie de maniática del control. Sus risas rebotaban en las paredes de hormigón mientras yo me quedaba congelada en la puerta de la cocina, sosteniendo un paño de cocina y preguntándome cuándo me había convertido en el chiste. Pero estas eran cosas pequeñas, cosas insignificantes, del tipo de cosas por las que sentía que no valía la pena empezar una pelea. Así que no peleé. Me ajusté. Me hice más pequeña, más silenciosa, más fácil. Me reía de los chistes de Cole incluso cuando no eran graciosos. Elogiaba a Grant por entrevistas de trabajo que nunca llevaban a ninguna parte. Cocinaba las comidas favoritas de Brandon y pretendía no notar cuando pasaba nuestras noches de cita enviando mensajes de texto a sus hermanos. Me decía a mí misma que así era el matrimonio. Compromiso, sacrificio, elegir tus batallas. Me decía a mí misma que estaba siendo demasiado sensible, demasiado necesitada, demasiado intensa. Me dije muchas mentiras en aquel entonces. Cuando Brandon anunció que su amigo Mike se casaba en Sedona, al principio me emocioné. Un fin de semana fuera, solo nosotros dos, una oportunidad para reconectar. Pero luego añadió, estaba pensando que podríamos llevar a Cole y Grant. Hacerlo un viaje de hombres. No te importa, ¿verdad? Ese nudo en mi estómago debería haber sido mi respuesta, pero en lugar de eso sonreí y dije, claro, suena divertido. Porque eso es lo que yo hacía. Decía, claro. Decía, sí. Decía lo que fuera para mantener la paz. Brandon insistió en que lleváramos su camioneta en lugar de mi Honda. Más espacio para todos, explicó. Tenía sentido. Excepto que también significaba que estaría atrapada durante 3 horas sin vía de escape si las cosas salían mal. El viaje a Sedona debería haber sido mi advertencia, debería haber sido el momento en que le exigiera que diera la vuelta. Los hermanos susurraban en el asiento trasero como niños planeando una travesura. Cada vez que miraba hacia atrás, se callaban e intercambiaban miradas. Las manos de Brandon permanecían fijas en el volante, los nudillos blancos, los ojos fijos en la carretera. ¿De qué están hablando ahí atrás?, pregunté una vez, tratando de sonar casual. De nada, Hallie, dijo Grant con esa sonrisa burlona permanente.
Solo cosas de hermanos. Brandon no me miró, no me defendió, no les dijo que pararan. Los tres seguían revisando sus teléfonos, intercambiando miradas en el espejo retrovisor como si estuvieran siguiendo un guión que no me habían dado. Para cuando llegamos al área de descanso de Cactus Creek, a 97 millas de casa, me temblaban las manos. El lugar estaba básicamente abandonado. Un edificio con baños, una máquina expendedora. Un letrero descolorido que advertía que los siguientes servicios estaban a 50 millas de distancia. Pausa para ir al baño, anunció Brandon, deteniéndose en la bomba de gasolina. Agarré mi bolso y prácticamente corrí hacia el baño, solo queriendo un minuto a solas para respirar. El baño estaba asqueroso. Dispensador de jabón roto, sin toallas de papel. Pero me eché agua en la cara y me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que estaba fabricando problemas que no existían. Cuando volví a salir al cegador calor de septiembre, ya estaban en la camioneta, con el motor en marcha, los tres mirándome a través del parabrisas. Caminé hacia la puerta del pasajero, confundida, pero aún no asustada. Brandon bajó la ventanilla. Fue entonces cuando vi su sonrisa. No la sonrisa de la que me había enamorado hace 7 años. Algo más. Algo más frío. Y fue entonces cuando lo dijo. Encuentra tu propio camino de regreso, nena. El motor rugió, la grava salió disparada, y así de simple, la vida que pensé que tenía desapareció en el calor del desierto. Durante los primeros 10 minutos, realmente esperé a que volvieran. Me quedé en ese estacionamiento, con el polvo asentándose en mi piel, convencida de que esto era solo el comienzo de alguna broma estúpida. Volverían en cualquier momento, se detendrían riendo, y Brandon se asomaría por la ventanilla diciendo, «Te atrapé». Como si todo esto fuera una elaborada broma que se suponía que debía encontrar hilarante. Pero la autopista permaneció vacía. Nada más que ondas de calor que se elevaban del asfalto y la forma distante de montañas que parecían haber sido cortadas de cartón y apoyadas contra el cielo. Mi teléfono mostraba 0 barras de señal. Lo intenté de todos modos, sosteniéndolo como una especie de talismán inútil, esperando que apareciera aunque fuera una barra. Nada. Estaba al borde de la civilización, y la civilización había decidido que yo no existía. La temperatura debía estar rozando los 105 grados. El tipo de calor que te duele en los pulmones al respirar. Tenía media botella de agua en mi bolso y $12 en efectivo. La máquina expendedora fuera del edificio de los baños parecía no haber sido reabastecida desde los años 90. Fue entonces cuando la realidad comenzó a calar. No de una vez, sino más bien como agua fría llenando una bañera grado a grado hasta que de repente te das cuenta de que te estás congelando. No iban a volver. Brandon realmente me había dejado aquí. Sus hermanos lo habían convencido de abandonar a su esposa en medio del desierto, y él había aceptado. Sonrió mientras lo hacía. Hizo que sonara como si me estuviera haciendo un favor. Es una lección, nena. Pensé en su rostro cuando dijo esas palabras. La crueldad casual en él, como si yo fuera un perro que necesitaba entrenamiento en lugar de una persona a la que había prometido amar. Empecé a caminar. La autopista 77 se extendía hacia adelante como una cinta que alguien había dejado caer y olvidado. Mis sandalias no estaban hechas para esto. Cosas de tiras que me había puesto porque se veían bonitas, no porque fueran funcionales. En media milla, podía sentir ampollas formándose en ambos talones. Las ignoré, concentrándome en poner un pie delante del otro. Los coches pasaban ocasionalmente, no muchos, pero lo suficientes como para que empezara a esperar que uno se detuviera. Intenté hacer señas un par de veces, pero simplemente aceleraban, probablemente pensando que era peligrosa o estaba loca. Una mujer sola en una autopista del desierto, sin un coche averiado a la vista. No tenía sentido para ellos, y no podía explicarles exactamente que mi esposo me había abandonado como parte de un retorcido ritual de unión con sus hermanos. El sol caía sin piedad. Podía sentir mis hombros quemándose a través de mi delgada camisa. Mi boca estaba seca a pesar de racionar el agua. Seguía revisando mi teléfono aunque sabía que era inútil. Todavía 0 barras. Todavía solo yo y la interminable extensión de la nada. Para la segunda milla, el shock estaba desapareciendo. Y algo más estaba tomando su lugar.
Del tipo que empieza en tu estómago y se extiende hacia afuera como veneno. Todos esos pequeños momentos que había ignorado de repente se alinearon en mi cabeza como fichas de dominó. Brandon cancelando nuestro aniversario. Olvidando mi cumpleaños. Los constantes mensajes de texto durante las noches de cita. Las bromas a mi costa de las que se suponía que debía reírme. La forma en que movía la mano con desdén cada vez que intentaba decirle cómo me hacían sentir sus hermanos. Eres demasiado sensible, nena. Simplemente son así. La familia es importante. Los susurros en el asiento trasero durante el viaje de repente tuvieron perfecto sentido. Las miradas intercambiadas, la forma en que todos habían estado revisando sus teléfonos como si estuvieran coordinando algo. Todo este fin de semana había sido diseñado para este momento. Lo planearon, lo discutieron, probablemente se rieron de ello, y yo simplemente había ido sonriendo y asintiendo, siendo la esposa fácil que nunca se quejaba. Estaba tan enojada que apenas podía ver. En la tercera milla, escuché el sonido de un motor disminuyendo la velocidad detrás de mí. Me di la vuelta, entrecerrando los ojos contra el sol, y vi una autocaravana deteniéndose en el arcén. Era una de esas cosas enormes, del tipo que la gente jubilada conduce por todo el país coleccionando imanes de nevera de cada estado. La ventanilla del pasajero se bajó y apareció el rostro de una mujer. Tenía el pelo blanco y ojos amables detrás de unas gafas con montura morada. «Cariño, ¿necesitas ayuda?», preguntó. Y así de simple, me rompí. Traté de explicar, traté de decir algo coherente sobre mi esposo y el área de descanso y estar varada. Pero salió como un sollozo incoherente. La mujer, cuyo nombre supe que era Linda, simplemente abrió la puerta y me ayudó a entrar donde el aire acondicionado se sentía como saltar a una piscina fría. Su esposo, Ron, conducía. No hizo preguntas, solo me entregó una botella de agua de su nevera y me dijo que bebiera lentamente. Linda se sentó a mi lado, frotándome la espalda mientras lloraba, y no me presionó para que explicara hasta que estuve lista. Cuando finalmente conté la historia, ambos se quedaron en silencio por un largo momento. Eso no es una broma, dijo Linda finalmente, con la voz tensa. Eso es abuso. La palabra me golpeó más fuerte de lo que debería. ¿Abuso? Nunca lo había pensado de esa manera. Brandon nunca me había pegado, nunca me había gritado. Simplemente me menospreciaba, me hacía más pequeña, me hacía creer que mis sentimientos no importaban tanto como el entretenimiento de sus hermanos. Nos dirigimos a Phoenix, dijo Ron desde el asiento del conductor. No a Tucson, pero Phoenix tiene una estación de Greyhound si necesitas ir a algún lado. Asentí, secándome la cara con el pañuelo que Linda me dio. Phoenix, no a casa. A otro lugar. Hablaron de sus nietos durante el viaje. 3 niños, todos menores de 10 años. Linda me mostró fotos en su teléfono. Sonrisas desdentadas y pelo desordenado. Cosas normales de familia. El tipo de cosas que había imaginado tener con Brandon algún día. Ese sueño se sentía ridículo ahora. Infantil. En algún lugar entre la autopista y Phoenix, escuchando a estos extraños ser amables conmigo sin otra razón que la decencia humana básica, tomé una decisión. No iba a volver a casa. No esta noche. Quizás nunca. De repente recordé algo que había borrado de mi mente. Hace 2 semanas, estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché a Brandon al teléfono en el garaje. Se estaba riendo. Riendo de verdad, del tipo en que apenas puedes respirar. Caminé hasta la puerta y le pregunté qué era tan gracioso. Me apartó con un gesto. Solo cosas de hombres, nena. No lo entenderías. Volví a cortar verduras, ignorada y descartada como siempre. Ahora entendía. Había estado hablando con Cole o Grant. Probablemente con ambos. Planeando esto. Se habían estado riendo de abandonarme en el desierto 2 semanas antes de hacerlo realmente, quizás más. La traición de ese momento, la premeditación, se sintió peor que ser dejada en el área de descanso. Esto no era crueldad espontánea. Esto fue calculado, discutido, refinado. Convirtieron mi humillación en un proyecto de grupo. Ron y Linda me dejaron en la estación de Greyhound de Phoenix alrededor de las 7 de la tarde.
Linda intentó darme dinero, pero me negué. Todavía tenía mi tarjeta de débito. Podía arreglármelas. Antes de irse, Linda me abrazó fuerte y susurró: hagas lo que hagas, asegúrate de que sea por ti, no por él. Me quedé dentro de la estación de autobuses, mirando el tablero de salidas. Los autobuses a Tucson salían cada 2 horas. Podría estar en casa para la medianoche. Entrar en nuestra casa, confrontar a Brandon, exigir una explicación. ¿Pero qué lograría eso? Ya me había mostrado exactamente quién era. Me había mirado a los ojos, sonreído y se había ido. ¿Qué explicación podría hacer que eso estuviera bien? Mi compañera de cuarto de la universidad, Maya, vivía en San Diego. No habíamos hablado en 4 años. La vida se había vuelto ajetreada. Nos distanciamos como lo hace la gente. Pero me había enviado un mensaje la Navidad pasada diciendo que si alguna vez estaba en California, su puerta siempre estaba abierta. Saqué mi teléfono. Aún no había llamadas perdidas de Brandon, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba preocupado. Probablemente ya estaba en la boda, bebiendo con sus hermanos, felicitándose a sí mismo por enseñarme algún tipo de lección. Me acerqué al mostrador de boletos. Un boleto a San Diego, dije. Solo de ida. El empleado imprimió el boleto sin comentarios. $140. El autobús salía en 30 minutos. Apagué mi teléfono antes de subir. Lo apagué por completo. Quería que Brandon sudara. Quería que se preguntara. Quería que sintiera siquiera una fracción de lo que me había hecho pasar. El autobús estaba medio vacío. Elegí un asiento cerca de la parte de atrás y apoyé mi frente contra la ventana. Mientras salíamos de Phoenix y nos dirigíamos al oeste, vi el paisaje desértico pasar borroso y pensé en todas las señales de alerta que había ignorado. Los aniversarios cancelados, los cumpleaños olvidados, el estribillo constante de la familia primero mientras me trataba como si fuera opcional. 6 horas a San Diego. 6 horas en la oscuridad, cruzando fronteras estatales, dejando atrás la vida que había construido. 6 horas para decidir que había terminado de ser la esposa que se hacía más pequeña para encajar en el mundo de otra persona. El autobús zumbaba por la interestatal y en algún lugar cerca de la frontera de California, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No se rompía, no se hacía añicos. Se transformaba. El autobús llegó a San Diego a las 2 de la mañana. La estación estaba casi vacía. Solo unas pocas personas sin hogar durmiendo en los bancos y un conserje trapeando el suelo con movimientos lentos y mecánicos. Me paré en la acera con mi bolso y nada más, respirando un aire que olía a océano y gases de escape, y saqué mi teléfono. No lo había encendido desde Phoenix. Una parte de mí tenía miedo de lo que encontraría. A otra parte ya no le importaba. Había un teléfono público cerca de la entrada, una de las últimas reliquias de un mundo precelular. Le metí monedas y marqué el número de Maya de memoria, rezando para que no lo hubiera cambiado en los 4 años desde la última vez que hablamos. Respondió al tercer timbre, con la voz espesa por el sueño. Hola. Maya. Soy Hallie. Mi voz se quebró al decir mi propio nombre. Sé que ha pasado una eternidad, y sé que es en medio de la noche, pero no sabía a quién más llamar. Hubo una pausa. Luego, ¿dónde estás? En San Diego. En la estación de Greyhound del centro. Quédate ahí. Voy a buscarte. Sin preguntas, sin vacilaciones, solo acción inmediata. Había olvidado lo que se sentía tener a alguien que apareciera por mí sin condiciones. 20 minutos después, Maya llegó en un Honda Civic destartalado, su cabello oscuro recogido en un moño desordenado, vistiendo un uniforme de hospital como si acabara de salir de su turno. Me miró a la cara y me dio un abrazo que olía a antiséptico de hospital y jabón de lavanda. Sube, dijo. Puedes contármelo todo cuando lleguemos a casa. Su apartamento era un pequeño apartamento de una habitación en Ocean Beach, del tipo de lugar donde podías oír las olas si abrías las ventanas. Me acomodó en su sofá con una manta y un vaso de agua, luego se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente a mí. Bueno, dijo suavemente. ¿Qué pasó? Así que se lo conté todo. El área de descanso, los hermanos, la humillación planeada.
No me interrumpió, solo escuchó con la misma atención concentrada que probablemente le daba a los pacientes en la sala de emergencias donde trabajaba como enfermera. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Lo vas a dejar?, preguntó finalmente. ¿O solo lo estás haciendo sudar? Lo pensé por unos 3 segundos. Lo voy a dejar. Ella asintió como si acabara de dar la respuesta correcta a una pregunta de examen. Bien. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Esa noche, no revisé mi teléfono. Me duché para quitarme 2 días de polvo del desierto y suciedad de la estación de autobuses. Tomé prestado un pijama de malla que olía a suavizante de telas y caí en el sueño más profundo que había tenido en años. Sin sueños de ansiedad, sin despertarme a las 3 de la mañana preguntándome si Brandon estaba molesto por algo. Solo oscuridad y el sonido de las olas y 11 horas seguidas de nada. Cuando me desperté a la tarde siguiente, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas y Maya ya se había ido a su turno. Había una nota en la mesa de café. Comida en la nevera. Quédate todo el tiempo que quieras. ¿Hablaremos esta noche? Me preparé un café y me paré en su pequeño balcón, mirando el océano Pacífico. La gente paseaba perros en la playa. Un grupo de surfistas se sentaba en sus tablas esperando olas. La vida normal sucediendo a mi alrededor mientras la mía acababa de implosionar. Fue entonces cuando recordé mi teléfono. Lo había dejado apagado toda la noche, sobre el brazo del sofá como una bomba que no estaba lista para desactivar. Pero no podía evitarlo para siempre. Necesitaba saber qué había hecho Brandon cuando se dio cuenta de que no volvería a casa. Lo encendí y vi la pantalla iluminarse. 47 llamadas perdidas, 33 mensajes de voz, 62 mensajes de texto, todos de Brandon. Me senté en el sofá y comencé a leerlos cronológicamente, viendo cómo su estado emocional se deterioraba en tiempo real. Los primeros mensajes eran una mezcla de confusión y molestia. Nena, ¿dónde estás? La broma se acabó. Ya puedes salir. Como si estuviera escondida detrás de un edificio en el área de descanso, esperando para saltar y sorprenderlos. Luego vino la irritación. Esto no es gracioso, Hallie. Me estás haciendo quedar mal delante de mis hermanos. No preocupación por mi seguridad, no culpa por lo que había hecho, solo vergüenza de que no estuviera siguiendo el juego. Los mensajes de enojo comenzaron alrededor del mensaje 20. Estás siendo ridícula. Fue solo una broma. Deja de ser tan dramática y devuélveme la llamada. Manipulación emocional por mensaje de texto. Impresionante. Alrededor del mensaje 35, el pánico finalmente se instaló. Nena, ahora estoy realmente preocupado. Por favor, solo hazme saber que estás bien. Lo siento si nos pasamos. Solo vuelve a casa y podemos hablar de esto. Los mensajes finales eran pura desesperación. Volví al área de descanso. No estás allí. Llamé a tu madre, a tu hermana, a todos. Nadie sabe dónde estás. Hallie, por favor. Tengo miedo de que te haya pasado algo. Solo envíame un mensaje de texto para saber que estás viva. Ni una sola vez, en ningún mensaje, se disculpó realmente por abandonarme. Ni una sola vez reconoció que lo que había hecho estaba mal. Solo confusión e irritación de que yo hubiera tenido la audacia de desaparecer en lugar de volver a casa arrepentida y avergonzada como esperaban. Borré cada mensaje sin responder. Luego hice algo en lo que había estado pensando desde el viaje en autobús. Algo que probablemente debería haber hecho hace años. Brandon y yo compartíamos una cuenta de iCloud. Él la había configurado cuando nos casamos, diciendo que sería más fácil compartir fotos y calendarios. Nunca había pensado mucho en ello. Nunca tuve una razón para husmear en sus cosas porque confiaba en él. Pero la confianza era un lujo que ya no podía permitirme. Inicié sesión en la cuenta desde la computadora portátil de Maya. Su contraseña seguía siendo la misma. La fecha de nuestra boda, porque Brandon no era creativo con la seguridad. En segundos, tuve acceso a todo. Sus fotos, sus mensajes, toda su vida digital. Encontré el chat grupal casi de inmediato. Se llamaba Los Chicos con un emoji de cerveza. Brandon, Cole y Grant.
Mensajes que se remontaban a 9 meses. 9 meses. Empecé a desplazarme, mi estómago se retorcía más con cada pantalla. Cole lo había sugerido primero, en enero. Deberíamos llevarla al medio de la nada y dejarla. A ver cuánto tarda en descubrir cómo volver a casa sin que tú la lleves de la mano. La respuesta de Grant llegó 2 minutos después. Tío, sí. Actúa como si fuera tan independiente con su pequeño negocio de diseño, pero no puede hacer nada sin Brandon. Sería divertidísimo. Esperé, conteniendo la respiración, para ver qué diría Brandon, esperando que lo detuviera. Que les dijera que estaban siendo idiotas. Que me defendiera. En cambio, quiero decir, tal vez sería bueno para ella, como una terapia de exposición o algo así. La verdad es que depende de mí para todo. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la computadora portátil. Habían pasado meses planeando esto, discutiendo qué área de descanso sería lo suficientemente remota pero no peligrosa. ¿Qué hora del día maximizaría la incomodidad sin un daño real? Incluso habían planeado una historia de respaldo en caso de que de alguna manera llegara a casa antes que ellos. Pensamos que te había llevado alguien. Supusimos que estarías bien. Cada detalle había sido calculado. Cada crueldad intencional. Pero se puso peor. Seguí desplazándome y encontré meses de capturas de pantalla. Mensajes que le había enviado a Brandon. Mensajes dulces diciendo que lo extrañaba, fotos de trabajos de diseño de los que estaba orgullosa, preguntas sobre qué quería para cenar. Cosas normales de esposa. Todo compartido con sus hermanos. Todo anotado con emojis de risa y comentarios burlones. Una captura de pantalla era de un mensaje que envié en julio. No puedo esperar a verte esta noche, nena. Hice tu cena favorita. El comentario de Cole, qué asco. Siempre es así de necesitada. Otra era una foto de un logotipo que diseñé para una panadería local, algo de lo que estaba muy orgullosa. Se la había enviado a Brandon preguntándole qué pensaba. La respuesta de Grant en el chat grupal, ¿alguna vez habla de algo que no sea trabajo y sentimientos? La respuesta de Brandon hizo que algo dentro de mí se helara. No es tan mala, chicos. Pero sí, a veces puede ser intensa. Intensa. Había sido demasiado intensa. Demasiado necesitada. Demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado todo. Excepto que no había sido ninguna de esas cosas. Había sido una persona normal con sentimientos normales que había cometido el error de casarse con alguien que veía la vulnerabilidad como una debilidad. Cerré la computadora portátil y me senté en el sofá de malla, mirando el océano a través de la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, hermoso e indiferente. No me sentía desconsolada. Había llorado todas mis lágrimas en el autobús, en la autopista, en la autocaravana con extraños que me habían mostrado más amabilidad en una hora que mi esposo en meses. Lo que sentía ahora era algo diferente, algo más limpio, más nítido y más peligroso. Propósito. Brandon había intentado enseñarme una lección sobre la independencia, sobre no depender de él para todo, sobre ser menos necesitada, menos emocional, menos intensa. No tenía idea de lo que realmente había hecho. Me había liberado. Y ahora iba a enseñarle cómo eran las consecuencias reales. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue buscar una abogada. Maya ya se había ido a su turno de 12 horas en el hospital, pero había dejado otra nota en la mesa de café con un nombre y un número escritos. Rebecca Winters, abogada de divorcios. Ayudó a mi amiga Lisa. Llámala. Me senté en el balcón con mi teléfono, viendo a los corredores pasar por la playa de abajo, y marqué antes de poder disuadirme. Respondió una recepcionista, profesional y cálida. Y de alguna manera, conseguí una cita para esa misma tarde. 2 de la tarde. Como si el universo finalmente estuviera trabajando conmigo en lugar de en mi contra. La oficina de Rebecca Winters estaba en un edificio con vistas al puerto. Todo de vidrio y líneas limpias. Me recibió ella misma en la sala de espera. Una mujer de unos 40 y tantos años con ojos agudos detrás de gafas de carey y un apretón de manos que se sentía como una promesa. Hallie, dijo, pasa. Su oficina estaba organizada pero vivida.
Libros de derecho en las estanterías, títulos enmarcados en la pared y una foto de dos adolescentes en su escritorio. Me indicó la silla frente a ella y se sentó con un bloc de notas legal. Maya me dio los detalles básicos, dijo. Pero quiero escucharlo de ti. Todo. Así que se lo conté. El área de descanso, la planificación, los mensajes del chat grupal. Saqué las capturas de pantalla en mi teléfono y se lo deslicé por el escritorio. Las leyó en silencio. Su expresión nunca cambió, aunque vi que su mandíbula se tensaba una o dos veces. Cuando finalmente levantó la vista, me devolvió el teléfono y dijo 5 palabras que hicieron que algo en mi pecho se relajara. Esto es un abuso claro. Parpadeé. De verdad. Abuso emocional con premeditación documentada, dijo, escribiendo notas en su blog. Arizona es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que no necesitas demostrar irregularidades para terminar el matrimonio. Pero esta evidencia asegura que él no obtenga ni una sola ventaja en la división de bienes, y podemos solicitar una pensión conyugal por interrupción del negocio y costos de reubicación. No quiero su dinero, dije automáticamente. Rebecca me miró por encima de sus gafas. Tienes derecho a la mitad de todo lo que construyeron juntos. Eso no es querer su dinero. Es tomar lo que es legalmente tuyo. Hizo una pausa. Y, francamente, asegurarse de que entienda que hay consecuencias por tratar a otro ser humano de esta manera. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. Alguien me creía. Alguien vio lo que Brandon y sus hermanos habían hecho y lo llamó por su nombre. Rebecca me entregó una caja de pañuelos aunque todavía no estaba llorando. Vas a estar bien, Hallie, dijo, su voz más suave ahora. Y él se va a arrepentir de haberte subestimado. Esa tarde, Maya me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria en una cooperativa de crédito cerca de su apartamento. Nos sentamos en sillas incómodas frente a un banquero llamado Steve, que procesó todo sin hacer preguntas. Cuando terminó, tenía mi propia cuenta, mi propia tarjeta de débito, mi propia identidad financiera separada de Brandon por primera vez en 6 años. Luego vino la parte difícil. Inicié sesión en nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que habíamos estado construyendo juntos desde que nos casamos. $43,000. Dinero que yo había ayudado a ahorrar a través de años de trabajo autónomo mientras Brandon gastaba libremente en modificaciones para su camioneta y viajes de fin de semana con sus hermanos. Dinero que legalmente era la mitad mío bajo las leyes de bienes gananciales de Arizona. Transferí $21,500 a mi nueva cuenta. Maya miraba por encima de mi hombro. ¿Estás bien? Sí, dije y me di cuenta de que lo decía en serio. Esto no era robar. Era supervivencia. A continuación, contacté a mis 3 clientes más importantes. Una startup tecnológica que necesitaba trabajos de marca continuos, una cadena de restaurantes local y un grupo de hoteles boutique. Redacté correos electrónicos cuidadosos explicando que me estaba mudando a San Diego por razones personales, pero que podía continuar todos los proyectos de forma remota. ¿Sería eso un problema? Los 3 respondieron en cuestión de horas. A ninguno le importaba dónde trabajaba siempre que los diseños siguieran llegando. Así de simple, mis ingresos estaban seguros. Luego bloqueé el número de Brandon. Luego el de Cole. Luego el de Grant. Se sintió como cerrar puertas. Final innecesario. Por supuesto, no se detuvieron. En cuestión de días, comenzaron a llamar desde diferentes números. La línea de trabajo de Brandon, números que no reconocía. Teléfonos de amigos. Dejé que todo fuera al buzón de voz y los mensajes eran siempre el mismo guión rotativo de desvío y manipulación. No entiendo por qué estás haciendo esto. Estás siendo irracional. Necesitamos hablar de esto como adultos. Nunca una disculpa real. Nunca un reconocimiento de lo que habían hecho. Solo confusión e irritación de que no volviera a casa y les dejara manipularme en persona. Borré cada mensaje sin escucharlo hasta el final. 3 semanas después del área de descanso, estaba trabajando en una cafetería cerca de la playa en algunas revisiones de diseño para el grupo hotelero cuando Maya llamó. No vuelvas a casa todavía, dijo, con la voz tensa. Tu esposo está aquí. Se me encogió el estómago.
¿Qué? Está sentado en su camioneta fuera de mi edificio. Lo vi desde la ventana. Solo está esperando. Cerré mi computadora portátil con las manos temblorosas. No voy a volver allí. No mientras él esté allí. Bien. ¿Dónde estás? En una cafetería en Newport. Quédate ahí. Yo me encargaré de esto. ¿Cómo? Confía en mí. Colgó antes de que pudiera discutir. Me quedé sentada durante 20 minutos mirando mi teléfono, imaginando a Brandon acampado fuera de su apartamento como una especie de acosador. ¿Cómo me había encontrado siquiera? ¿Había contratado a un investigador privado, convencido a un amigo en común para hacer preguntas capciosas? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Maya, le envié un mensaje desde mi teléfono. Le dije que no quieres verlo, y que si no se va, llamaré a la policía. ¿Se fue? Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pero los mensajes de voz continuaron. Siempre continuaban, y comenzaron a volverse más feos. No puedes simplemente huir de nuestro matrimonio, Hallie. Así no funcionan las cosas. Mi abogado dice que lo que estás haciendo es abandono. Te vas a arrepentir de esto. Cole y Grant se sienten fatal. Quieren disculparse. Solo danos una oportunidad para arreglar esto. Todavía ninguna disculpa real. Todavía ningún reconocimiento. Solo nuevas tácticas. Nuevos ángulos de manipulación disfrazados de preocupación. Bloqueé cada nuevo número, borré cada mensaje y construí un muro entre mi antigua vida y esta nueva, ladrillo a ladrillo. Viviendo con Maya, comencé a notar cosas que había olvidado de mí misma. Pequeñas cosas que se sentían enormes en su significado. Me gustan los documentales de crímenes reales. Brandon siempre se había burlado de ellos, llamándolos basura deprimente, así que había dejado de verlos. Ahora Maya y yo veíamos series enteras en su sofá, gritándole a la televisión cuando los investigadores pasaban por alto pistas obvias. Prefería mi café solo. Durante años, Brandon había insistido en que me gustaría más con crema y azúcar, y había comenzado a prepararlo de esa manera porque era más fácil que discutir. Resultó que tenía razón la primera vez. El café solo sabía mejor. Trabajaba mejor por la noche. Brandon era una persona madrugadora, levantándose a las 5 de la mañana para su turno en el departamento de bomberos. Y siempre había hecho comentarios cuando me quedaba despierta hasta tarde trabajando. Serías más productiva si mantuvieras un horario normal, decía. Pero mi cerebro cobraba vida después de las 10 de la noche. Las ideas fluían más fácilmente. Los diseños se armaban más rápido. Todas estas pequeñas piezas de mí misma que había limado o ocultado para dar cabida a las preferencias de Brandon. Maya y yo caímos en un ritmo fácil. Ella trabajaba sus turnos de 12 horas en el hospital y yo le tenía la cena lista cuando llegaba a casa. Nada sofisticado, solo pasta o salteados o lo que pudiera hacer con los limitados suministros de su cocina. Comíamos en su balcón con vistas al océano, bebiendo vino barato y hablando de todo y de nada. Me contaba sobre su exnovio, Derek, que la había convencido de invertir en su oportunidad de negocio. Algún esquema de criptomonedas que se hundió en meses. Él le vació $8,000 de sus ahorros antes de que finalmente lo echara. Me sentí tan estúpida, dijo una noche, viendo el atardecer teñir el océano de naranja. Como si debiera haberlo visto venir. No eres estúpida, dije. Confiaste en alguien a quien amabas. Eso no es estupidez. Es ser humana. Me miró. Sabes que eso también se aplica a ti, ¿verdad? Lo sabía. Más o menos. Estaba empezando a saberlo. Los sueños de ansiedad se detuvieron. Aquellos en los que me despertaba a las 3 de la mañana en pánico, convencida de que había olvidado algo importante o había hecho algo para molestar a Brandon. Ahora, dormía toda la noche, profunda y sin sueños, y me despertaba con el sonido de las olas en lugar de despertadores. Empecé a sonreír de nuevo. Sonrisas reales, no las sonrisas de actuación que había usado alrededor de los hermanos de Brandon. Maya decía algo ridículo, y yo me reía, realmente me reía, y se sentía como recordar un idioma que solía hablar con fluidez. Una mañana,
Aproximadamente un mes después de haber llegado a San Diego, me desperté y me di cuenta de que no había pensado en Brandon en más de 24 horas. No había revisado si había intentado llamar desde un nuevo número. No había ensayado discusiones en mi cabeza ni imaginado confrontaciones que nunca sucederían. Simplemente viví. Y se sintió como el primer aliento real que había tomado en años. 4 meses después del área de descanso, Rebecca me llamó a su oficina con noticias que había estado temiendo y anticipando a la vez. Vamos a presentar la demanda hoy, dijo, deslizando una pila de papeles sobre su escritorio. Quería que vieras todo antes de que se tramite. Recogí la petición de disolución de matrimonio y miré mi nombre escrito en una fuente legal oficial. Hallie Marie Brennan contra Brandon James Mercer. Verlo en blanco y negro lo hizo real de una manera que nada más lo había hecho. ¿Cuánto tiempo hasta que le notifiquen?, pregunté. 48 horas, quizás menos. Rebecca se reclinó en su silla. Prepárate para que reaccione. Aquí es cuando la gente o acepta la realidad o redobla la negación. Brandon redobló. La respuesta de su abogado llegó en una semana, y leerla me hizo sentir físicamente enferma. Según su contrademanda, yo era la villana en esta historia. Había abandonado nuestro matrimonio sin previo aviso ni intento de reconciliación. Era inestable, irracional, huyendo de una broma inofensiva entre miembros de la familia. Pintaron a Brandon como el esposo preocupado, tratando desesperadamente de salvar su matrimonio mientras su esposa mentalmente inestable se negaba a todo contacto. Me senté en la oficina de Rebecca mientras ella leía la presentación. Mis manos se apretaron tanto que mis uñas dejaron marcas en mis palmas. Están tratando de manipularte a través de documentos legales, dijo Rebecca, dejando los papeles a un lado. Pero aquí están las buenas noticias. Nos acaban de dar todo lo que necesitamos. Ella ya estaba 3 pasos por delante. Mientras el abogado de Brandon redactaba su ficción, Rebecca había contratado a un especialista forense digital que había extraído datos de GPS de los registros telefónicos de Brandon. Extendió la línea de tiempo sobre su escritorio como evidencia en la escena de un crimen. Mira esto, dijo, señalando. El teléfono de tu esposo hizo pin en el área de descanso de Cactus Creek a las 2:17 de la tarde del 14 de septiembre. Luego, 18 minutos después, está haciendo pin a lo largo de la autopista 77, en dirección norte, lejos de Tucson, hacia Sedona. Sin paradas, sin dar la vuelta, directo al lugar de la boda donde se registró a las 5:43 de la tarde. Sacó más documentación. Publicaciones en redes sociales, con marca de tiempo y capturas de pantalla. Cole y Grant en un bar en Sedona a las 9:47 de la noche de ese mismo día, levantando cervezas con leyendas como, fin de semana épico con los chicos y enseñando lecciones de vida. Otra foto mostraba a los 3 en el desayuno a la mañana siguiente, con resaca pero sonriendo, vistiendo camisetas a juego que decían la hermandad por encima de todo. Documentaron su propia crueldad, dijo Rebecca. Y había algo casi de satisfacción en su voz. Estaban tan seguros de que volverías arrastrándote que ni siquiera intentaron ocultar la celebración. Miré las fotos. Brandon parecía feliz. Relajado. Como un hombre que acaba de lograr algo inteligente en lugar de alguien que había abandonado a su esposa en el desierto. Algo feroz y caliente subió por mi pecho. Ya no era del todo ira. Algo más frío, más enfocado. ¿Cuándo respondemos?, pregunté. Presentaré nuestra contrarrespuesta mañana. Rebecca recogió los papeles, y créeme, se van a arrepentir de cada palabra que escribieron. El siguiente golpe vino de una dirección inesperada. Estaba en el apartamento de Maya un martes por la tarde, trabajando en el rediseño de un logotipo para el grupo de hoteles boutique, cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Habíamos estado hablando más desde que me fui, llamadas semanales en las que me preguntaba cómo estaba, y yo le daba versiones cuidadosamente editadas de la verdad. Pero algo en su voz era diferente esta vez. Hallie, cariño, dijo, Brandon vino a casa. Se me encogió el estómago. ¿Cuándo? Esta mañana. Apareció justo después de que tu padre se fuera a trabajar. Hizo una pausa. Quería saber si había sabido de ti, si sabía dónde estabas. Cerré mi computadora portátil, toda mi atención puesta en el teléfono ahora. ¿Qué le dijiste?
Nada. Dije que no sabía. Otra pausa. Pero cariño, parecía realmente preocupado. Dijo que estás teniendo una especie de crisis nerviosa, que desapareciste después de un pequeño desacuerdo y no respondes las llamadas de nadie. Podía oírlo en su voz, esa pequeña semilla de duda. A mi madre siempre le había gustado Brandon. Había sido encantador en las cenas familiares, servicial en su casa, el tipo de yerno que recordaba los cumpleaños y llevaba vino a acción de gracias. Mamá, dije con cuidado. ¿Te dijo de qué se trataba el pequeño desacuerdo? Dijo que fue un malentendido, que sus hermanos hicieron una broma que se fue de las manos, pero que ha estado tratando de disculparse durante semanas y no le dejas. Una broma. Así lo llamaba. No abandono, no crueldad, solo una broma que se fue de las manos. Respiré hondo y le conté todo. La versión real. El área de descanso. La planificación, los mensajes del chat grupal que se remontaban a 9 meses. Los datos del GPS que mostraban que había conducido directamente a la boda mientras yo estaba varada. Las publicaciones en redes sociales celebrando mientras yo caminaba 3 millas por una autopista en el calor del desierto. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Mamá. Estoy aquí. Su voz sonaba diferente ahora. Más pequeña. Oh, Hallie. Oh, cariño. No tenía ni idea. Parecía tan genuino. Eso es lo que hace, dije. Hace que la gente crea su versión de las cosas. Lo siento mucho. Estaba llorando ahora. Debería haberlo sabido. Debería haber hecho más preguntas. No lo sabías porque no te lo dije. Estaba demasiado avergonzada. No tienes nada de qué avergonzarte. Su voz era feroz ahora. La voz de mamá de mi infancia cuando alguien me había hecho daño. Ese hombre. No puedo creer que hiciera algo así. Hablamos durante otra hora. Al final, prometió no darle a Brandon ninguna información sobre mí, contarle todo a mi padre, dejar de ser cortés si Brandon volvía a aparecer. Eres mi hija, dijo antes de colgar. No él. Tú. 2 días después, recibí un mensaje que me afectó de manera diferente. Era de Sara, mi amiga en Tucson. Habíamos sido cercanas una vez, tomábamos café semanalmente, nos quejábamos de los clientes, celebrábamos los éxitos de la otra. Había estado en mi boda, había brindado por nuestra felicidad con champán que había comprado específicamente porque era mi favorito. El mensaje era casual. Demasiado casual. Hola chica, sé que tú y Brandon estáis pasando por algo. Vino a preguntarme si sabía dónde estabas. No le dije nada, pero quería avisarte. Espero que estés bien. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder con un simple, gracias por avisarme. Pero algo se sentía mal. La redacción, el momento. 2 días después, Maya llegó a casa del hospital con información que confirmó mis instintos. Bueno, qué raro, dijo, dejando su bolso en el sofá. Una de las enfermeras con las que trabajo, Jenny, mencionó que tiene una amiga en Tucson. Al parecer, esta amiga ha estado preguntando por ti. Quería saber si alguien sabía dónde trabajabas en San Diego, en qué barrio vivías. Se me heló la sangre. ¿Cuál era el nombre de la amiga? Maya revisó su teléfono. Sara algo. Sara Donovan. Ahí estaba. Sara le había estado pasando información a Brandon, jugando a 2 bandas, fingiendo darme un aviso mientras lo ayudaba activamente a localizarme. Pensé en todas las veces que se había reído de los chistes de Brandon, incluso de los que eran a mi costa. Como siempre había encontrado excusas cuando intenté hablar con ella sobre los problemas de mi matrimonio. Oh, todas las parejas pasan por malas rachas, decía, desestimando mis preocupaciones como si fueran triviales. Nunca había sido mi amiga. Había sido fan de Brandon. La bloqueé en todas las plataformas que se me ocurrieron. Facebook, Instagram, su número de teléfono. La eliminé con la misma precisión quirúrgica que había usado con Brandon y sus hermanos. Maya me vio hacerlo. ¿Estás bien? Sí. Y lo decía en serio.
solo deshaciéndome del peso muerto. La confianza era un lujo que ya no podía permitirme. Y había terminado de fingir lo contrario. Rebecca llamó la semana siguiente con una actualización que hizo que todo valiera la pena. Tenemos que reunirnos, dijo. Tengo algo que mostrarte. Su oficina era un caos organizado cuando llegué. Archivos esparcidos por su escritorio, la pantalla de su computadora mostrando lo que parecían perfiles de redes sociales. Me hizo un gesto para que me sentara. El abogado de Brandon sigue insistiendo mucho en la narrativa del abandono, dijo, afirmando que te fuiste sin causa, que estás siendo vengativa. Pero he estado ocupada. Giró su computadora portátil. En la pantalla había fotos de Facebook que nunca había visto. Cole y Grant en la boda, abrazados, vistiendo esas camisetas a juego de la hermandad por encima de todo. Otra foto mostraba a Brandon en el fondo, riendo a carcajadas, sosteniendo una cerveza. La marca de tiempo decía 9:47 de la noche, 14 de septiembre. La misma noche que me dejaron. Hay más, dijo Rebecca, haciendo clic en las fotos del desayuno de la mañana siguiente. Los tres parecían agotados pero felices. Un vídeo que alguien había publicado de Grant haciendo un brindis en la boda, hablando de los lazos de hermandad que nada puede romper. Documentaron todo, dijo Rebecca. Estaban tan seguros de que volverías avergonzada y arrepentida que ni siquiera pensaron en ocultarlo. Miré las fotos, el rostro de Brandon, la evidencia de su celebración. Vamos a enterrarlos con esto, dijo Rebecca en voz baja. ¿Cada pieza? Y por primera vez desde esa área de descanso, sentí algo que no era ira, ni dolor, ni traición. Sentí poder. La audiencia estaba programada para un martes de marzo, exactamente 18 meses después de esa área de descanso. Me desperté a las 5 de la mañana aunque la audiencia no era hasta las 10. No podía dormir. Seguía repasando todo en mi cabeza, imaginando todas las formas en que podría salir mal. ¿Y si el juez no me creía? ¿Y si Brandon aparecía con alguna explicación que me hiciera parecer loca? ¿Y si su abogado era mejor que Rebecca? Maya me preparó huevos que no pude comer y café que bebí demasiado rápido. Se había tomado el día libre en el trabajo para acompañarme, sentada en la mesa de la cocina con su uniforme del turno de noche, negándose a dejarme sola. Vas a estar bien, dijo por tercera vez. Rebecca sabe lo que hace. Asentí, pero mis manos temblaban cuando intenté ponerme los pendientes. Rebecca me había dicho que ponerme. Sencillo, profesional, comprensivo. Había elegido un vestido azul marino que no se arrugaba, maquillaje mínimo, mi pelo recogido en una coleta baja. Nada llamativo, nada que pudiera usarse en mi contra. Parecía la maestra de jardín de infancia de alguien o una bibliotecaria. Inofensiva, digna de confianza. Lo opuesto a la mujer inestable y vengativa que el abogado de Brandon había pintado en sus presentaciones. El juzgado estaba en el centro, todo de hormigón y vidrio con detectores de metales en la entrada y guardias de seguridad que parecían aburridos. Maya me tomó de la mano mientras esperábamos a Rebecca en el vestíbulo. La gente se movía a nuestro alrededor, abogados con traje, acusados con sus mejores ropas, familias agrupadas susurrando. Todos aquí estaban teniendo el peor día de su vida de una forma u otra. Rebecca llegó a las 9:30, llevando un maletín de cuero y vistiendo un traje de color carbón que indicaba seriedad. Parecía tranquila, segura, como si hubiera hecho esto 1000 veces y supiera exactamente cómo terminaría. ¿Lista?, preguntó. Asentí, sin confiar en mi voz. Tomamos el ascensor hasta el tercer piso y caminamos por un pasillo que olía a cera para pisos y ansiedad. Rebecca empujó un par de puertas dobles hacia una sala de audiencias que era más pequeña de lo que esperaba, más como una oficina grande que los espacios dramáticos que se ven en la televisión. El abogado de Brandon ya estaba allí, un hombre de unos 50 años con un traje que probablemente costaba más que mi primer coche. Estaba organizando archivos en la mesa del acusado, sin parecer afectado por nada. Pero Brandon no estaba allí. Escaneé la sala 2 veces, pensando que quizás no lo había visto, pero no, solo su abogado. Rebecca notó que miraba. Interesante, murmuró. El abogado de Brandon se nos acercó antes de que pudiéramos sentarnos. Señora Winters, dijo, extendiendo la mano. Dale Morrison.
Rebecca se la estrechó sin calidez. Señor Morrison. Mi cliente no asistirá hoy, dijo Morrison. Está lidiando con una emergencia familiar. Qué conveniente, dijo Rebecca secamente. Morrison sonrió como si ella hubiera contado un chiste. Estamos preparados para proceder sin él si el tribunal lo permite. Una emergencia familiar. Así lo llamaba. Sin embargo, yo sabía la verdad. Brandon no podía enfrentar lo que había hecho. No podía sentarse frente a mí y fingir que era la víctima mientras Rebecca desmontaba sus mentiras pieza por pieza. Era un cobarde. Siempre lo había sido. La jueza entró exactamente a las 10 de la mañana. Una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y el tipo de ojos agudos que sugerían que había escuchado todas las excusas del mundo y no se había creído ninguna. El alguacil llamó al orden y todos se sentaron. Jueza Patricia Armon. La había buscado en línea la noche anterior. 20 años en el cargo, una reputación de sentencias sin rodeos. 3 hijos adultos. Rebecca pareció complacida cuando supimos su nombre. Buena señal, había dicho. La jueza Armon no tiene paciencia para los juegos. La jueza revisó los documentos frente a ella mientras la sala permanecía en silencio. Traté de mantener mis manos quietas en mi regazo, pero seguían retorciéndose. Maya había querido entrar conmigo, pero solo a Rebecca se le permitía estar en la mesa. En cambio, estaba sentada en la galería detrás de nosotros. Una presencia constante que podía sentir sin darme la vuelta. Finalmente, la jueza Armon levantó la vista. Señor Morrison, dijo, su cliente no está presente. Morrison se puso de pie. No, su señoría. Está lidiando con una emergencia familiar, pero me ha autorizado a proceder en su nombre. La jueza tomó una nota. Muy bien. Comencemos. Morrison fue primero, y tuve que reconocerlo. Era bueno en su trabajo. Pintó un cuadro de mí que apenas se parecía a la realidad. Según él, yo era inestable, vengativa, irracional. Una mujer que había abandonado su matrimonio después de un pequeño malentendido entre miembros de la familia y luego desapareció sin previo aviso, rechazando todos los intentos de reconciliación. La esposa de mi cliente abandonó su hogar y su matrimonio sin ninguna comunicación, dijo Morrison, paseándose frente al estrado del juez como si estuviera actuando para un jurado que no estaba allí. Cortó todo contacto, bloqueó sus intentos de comunicarse con ella y no ha mostrado ninguna voluntad de participar en ninguna forma de mediación o terapia. Lo que tenemos aquí, su señoría, es abandono en su forma más clara. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Abandono. Realmente estaba usando esa palabra, como si yo fuera la que se había ido en coche y había dejado a alguien varado en el desierto. Rebecca esperó a que Morrison se sentara antes de ponerse de pie. No se paseó, no actuó, simplemente se quedó en nuestra mesa con una calma que se sentía más poderosa que cualquier teatralidad. Su señoría, dijo, el señor Morrison ha presentado una versión de los hechos que no está respaldada por la evidencia. ¿Puedo? La jueza asintió. ¿Proceda? Rebecca se acercó al estrado con una carpeta. Lo que el señor Morrison llama un pequeño malentendido, fue en realidad un acto de crueldad premeditado planeado durante 9 meses. Entregó copias a la jueza y a Morrison. Estas son capturas de pantalla de un chat grupal entre el señor Mercer y sus hermanos, Cole y Grant Mercer. Como puede ver, discutieron el abandono de la señora Mercer en un área de descanso remota con gran detalle, incluyendo el momento, la ubicación y las historias de respaldo si de alguna manera llegaba a casa antes que ellos. La jueza leyó en silencio. Observé su rostro, buscando cualquier reacción, pero no reveló nada. Rebecca continuó. Además, tenemos datos de GPS del teléfono del señor Mercer que muestran que inmediatamente después de abandonar a su esposa a 97 millas de casa sin transporte y sin servicio de telefonía móvil, condujo directamente a una boda en Sedona donde, y cito de la publicación en redes sociales de su hermano, se fue de fiesta toda la noche con los chicos. Sacó más documentos. Fotos esta vez. Las de Facebook. Cole y Grant con sus camisetas a juego. Brandon en el fondo, riendo. La marca de tiempo clara y condenatoria. Esto no fue un mal juicio, su señoría.
Esto fue abuso emocional calculado. Y cuando la señora Mercer ejerció su derecho a dejar una situación abusiva, el señor Mercer comenzó una campaña de acoso sostenido usando múltiples números de teléfono para eludir sus intentos de bloquear el contacto. Morrison se puso de pie. Su señoría, si me permite. La jueza levantó una mano. Tengo preguntas primero. Miró directamente a Morrison. Su cliente afirma que fue una broma inofensiva. ¿Puede explicar por qué él y sus hermanos lo documentaron y celebraron en las redes sociales mientras la señora Mercer estaba varada? Morrison abrió la boca, luego la cerró. Su señoría, los hermanos de mi cliente pueden haber ejercido un mal juicio en sus publicaciones en redes sociales, pero... Mal juicio, repitió la jueza, su tono plano. ¿Y puede explicar los 9 meses de planificación documentados en estos mensajes? Eso parece más que un mal juicio, consejero. Más titubeos. Vi cómo la confianza de Morrison se resquebrajaba. La jueza Armon se dirigió a la evidencia del GPS. Según esta línea de tiempo, su cliente condujo directamente desde el área de descanso a Sedona, se registró en un hotel y asistió a una boda. No hizo ningún intento de verificar la seguridad de su esposa. Ninguna llamada a hospitales locales o a la policía. Simplemente continuó con sus planes de fin de semana. Levantó la vista de los documentos y su expresión era algo que recordaría por el resto de mi vida. No enojada. Peor. Decepcionada. Su cliente condujo a una boda y se fue de fiesta mientras su esposa estaba abandonada a 97 millas de casa sin transporte, sin servicio de telefonía móvil y sin forma de contactar para pedir ayuda. Eso no es un mal juicio, señor Morrison. Eso es crueldad. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de validación. Alguien con autoridad finalmente lo estaba llamando por su nombre. La jueza Armon cerró la carpeta frente a ella con un chasquido decisivo. Concedo el divorcio según lo solicitado, dijo. Los bienes se dividirán en partes iguales sin que se otorgue pensión conyugal a ninguna de las partes. Ambas partes son financieramente independientes y capaces de mantenerse a sí mismas. Hizo una pausa, mirando directamente a Morrison. Además, basándome en la evidencia documentada de acoso y premeditación, emito una orden de alejamiento de 2 años que prohíbe a Brandon Mercer, Cole Mercer y Grant Mercer contactar a la peticionaria por cualquier medio, teléfono, correo electrónico, redes sociales o intermediarios de terceros. Cualquier violación resultará en cargos por desacato. Rebecca me apretó la mano debajo de la mesa. Se había acabado. El mazo de la jueza Armon cayó con un sonido que se sintió como una puerta cerrándose. Final, permanente. Morrison recogió sus archivos en silencio, sin mirarnos. Rebecca se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Sentía las piernas temblorosas, como si acabara de correr una maratón. En el pasillo de afuera, Maya estaba esperando. Me miró a la cara y me dio un abrazo. ¿Se acabó?, susurré en su hombro. Sí, cariño, dijo. Se acabó. Esperaba sentirme triunfante, reivindicada, algo grande y dramático. Simplemente me sentía cansada, hasta los huesos, agotada. Pero debajo del agotamiento había algo más ligero. Libertad. Salí de ese juzgado bajo el sol de San Diego que se sentía más cálido de lo que debería en marzo, y me di cuenta de que acababa de cerrar un capítulo que nunca quise escribir. Ahora, finalmente, podía empezar a vivir mi propia historia. Rebecca nos llevó a Maya y a mí a almorzar después de la audiencia. Un pequeño bistró cerca del juzgado que se especializaba en ensaladas caras y champán de celebración. Apenas probé nada. Mi mente todavía estaba en esa sala, reproduciendo las palabras de la jueza Armon. Eso no es un mal juicio. Eso es crueldad. Alguien finalmente lo había dicho en voz alta. ¿Y ahora qué?, preguntó Maya, pinchando un trozo de pollo a la parrilla. Dejé mi tenedor. Construyo algo nuevo. Y eso es exactamente lo que hice. Con el divorcio resuelto y $21.500 en mi cuenta personal, fui a buscar un espacio de oficina. No porque lo necesitara. Había estado trabajando desde el sofá de Maya durante meses sin problemas, sino porque lo quería.
Quería algo que fuera mío. Un espacio que no tuviera nada que ver con Brandon o nuestra casa compartida o la vida que había dejado atrás. Encontré una pequeña oficina en Ocean Beach encima de una tienda de surf y al lado de un estudio de yoga, 200 pies cuadrados con una ventana con vistas a la playa y un alquiler que realmente podía pagar. El propietario era un hombre de unos 70 años llamado Pete que no hizo preguntas cuando aparecí con el primer mes de alquiler en efectivo. ¿De mes a mes está bien?, preguntó. Perfecto. Me mudé ese fin de semana con una mesa plegable de tarjet, una silla de escritorio de segunda mano y mi computadora portátil. Maya me ayudó a colgar un letrero en la puerta. Thompson Design Studios, mi apellido de soltera, el que había estado usando profesionalmente durante meses. Se sintió como reclamar algo a lo que había renunciado sin darme cuenta. Mi lista de clientes comenzó a crecer orgánicamente. El grupo hotelero con el que había estado trabajando me recomendó al dueño de un restaurante que necesitaba un cambio de marca. Una de las amigas enfermeras de Maya quería un logotipo para su negocio secundario de terapia de masajes y les contó a otras 3 enfermeras sobre mí. El dueño de una cafetería vio mi trabajo en línea y me contrató para rediseñar sus tableros de menú y señalización. El boca a boca. El tipo de crecimiento que se sentía ganado en lugar de afortunado. 6 meses después de abrir el estudio, contraté ayuda. Una estudiante de diseño llamada Kirsten que estaba en su último año en la Universidad Estatal de San Diego. Todo entusiasmo y talento en bruto que me recordaba a mí misma a los 23 años. Necesitaba la experiencia para su portafolio. Yo necesitaba a alguien que se encargara del trabajo pesado, organización de archivos, correspondencia con clientes, las tareas administrativas que consumían tiempo creativo. Trabajamos bien juntas. Ella me mostraba maquetas y yo le daba mi opinión, viéndola crecer en confianza con cada proyecto. Se sentía bien enseñar a otra persona, transmitir lo que había aprendido. El trabajo se convirtió en mi terapia de una manera que no había esperado. Cada logotipo que diseñaba, cada sitio web que construía, cada paleta de colores que creaba se sentía como una prueba de que podía crear algo hermoso de la nada. Que tenía valor más allá de ser la esposa de alguien. El estudio se convirtió en mi santuario. Algunas noches trabajaba hasta tarde solo porque quería, viendo el atardecer a través de mi ventana, escuchando los sonidos de la playa abajo. Nadie diciéndome que estaba trabajando demasiado. Nadie haciendo bromas sobre mi pequeño negocio de diseño, como si fuera un pasatiempo en lugar de una carrera. Solo yo y mi trabajo. Y la tranquila satisfacción de construir algo que era enteramente mío. Maya y yo nos acomodamos en un ritmo que se sentía como familia. Ella trabajaba sus turnos de 12 horas en el hospital, a veces de día, a veces de noche, dependiendo de la rotación, y yo ajustaba mi horario al suyo. Cuando trabajaba de día, le tenía la cena lista cuando llegaba a casa. Nada sofisticado, solo pasta o salteados o lo que pudiera improvisar con los limitados ingredientes de su cocina. Comíamos en el balcón con vistas al océano, hablando de nuestros días. Ella me contaba sobre pacientes difíciles o la política del hospital. Yo le contaba sobre clientes exigentes o desafíos de diseño. Cosas normales. El tipo de conversaciones que se sentían fáciles porque ninguna de las dos andaba con pies de plomo. Aproximadamente un año después del divorcio, Maya comenzó a salir con alguien del hospital, un terapeuta respiratorio llamado David, que tenía ojos amables y un terrible sentido del humor que de alguna manera lo hacía más divertido. A veces venía a cenar y yo observaba la forma en que miraba a Maya, como si fuera la persona más interesante de la habitación, como si sus opiniones importaran, como si tuviera suerte de estar allí. La forma en que Brandon solía mirarme antes de que sus hermanos lo convencieran de que yo era la carga en lugar de la pareja. Estaba genuinamente feliz por Maya. Se merecía a alguien que la tratara bien, y David claramente lo hacía, llevándole café antes de sus turnos, recordando las pequeñas cosas que mencionaba de pasada, apareciendo cuando decía que lo haría. En mis días malos, y todavía había días malos, Maya se daba cuenta antes de que yo dijera algo. Me encontraba mirando a la nada, perdida en pensamientos sobre lo que había sido mi matrimonio en comparación con lo que había creído que era. Nunca intentó arreglarlo, nunca ofreció tópicos vacíos sobre cómo estaba mejor o cómo Brandon no valía la pena. Simplemente se sentaba conmigo, dejando que el silencio se extendiera, y finalmente decía, se te permite estar de duelo incluso cuando sabes que irte fue lo correcto. Y tenía razón.
Podía estar agradecida por mi libertad y aún así llorar lo que había perdido. No a Brandon específicamente, sino el sueño de lo que había pensado que estábamos construyendo juntos. Maya se convirtió en más que una amiga. Se convirtió en la hermana que nunca tuve, la familia que había elegido en lugar de la que me había tocado por nacimiento. Y eso significaba más de lo que sabía cómo expresar. 15 meses después del divorcio, hice algo en lo que había estado pensando durante semanas. Había visto anunciado en línea un concurso de diseño regional, abierto a diseñadores independientes y pequeños estudios de toda California. El tema era transformación. Había estado trabajando en un proyecto pro bono para un refugio de mujeres local, desarrollando toda su identidad de marca desde cero. Logotipo, sitio web, materiales de marketing. Todo donado porque me importaba de maneras que no podía articular del todo. El tema que desarrollé fue liberándose. Imágenes de pájaros escapando de jaulas. Cadenas disolviéndose en flores, puertas pesadas abriéndose para revelar la luz. Personal quizás, probablemente demasiado personal, pero auténtico. Envié el portafolio el día de la fecha límite, sin esperar nada. 2 meses después, recibí un correo electrónico diciendo que había ganado el primer lugar en la categoría de organizaciones sin fines de lucro. Miré la pantalla durante 1 minuto completo, releyendo el mensaje para asegurarme de que no lo había entendido mal. Primer lugar de 63 propuestas. El premio era de $1.500 y una aparición en una revista de diseño. Maya insistió en que celebráramos. Hizo reservaciones en un restaurante que nunca habría elegido por mí misma. El tipo de lugar con servilletas de tela y una carta de vinos en lugar de una selección de vinos. Nos sentamos en una mesa con vistas a la bahía, viendo los barcos pasar en el crepúsculo. Tú hiciste esto, dijo Maya, levantando su copa de champán. Construiste esta vida de la nada. Pensé en donde había estado hace 18 meses, de pie en el estacionamiento de un área de descanso sin nada más que un bolso y la aplastante comprensión de que mi matrimonio era una mentira. Luego, el autobús a San Diego con un pijama prestado y ningún plan más allá de huir. Ahora tenía un negocio galardonado, un estudio con mi nombre en la puerta, clientes que confiaban en mí, una asistente que me admiraba. No de la nada, dije, chocando mi copa contra la suya. Tuve ayuda. Maya negó con la cabeza. Te di un sofá y algo de cena. Tú hiciste todo lo demás. Quizás tenía razón. Quizás yo había hecho esto. Construido algo real y valioso de las ruinas de lo que había perdido. El pensamiento me hizo sentir algo que no había sentido en años. Orgullo. 2 años después del área de descanso, casi el mismo día, estaba tomando un café en una cafetería junto a la playa cuando sucedió algo que lo cambió todo de nuevo. Estaba trabajando en la revisión de un logotipo para una cervecería local. La computadora portátil abierta, los auriculares puestos, completamente absorta en ajustar el interletraje de un texto. La cafetería estaba concurrida con la multitud matutina habitual. Surfistas desayunando, turistas tomando fotos, locales trabajando de forma remota. Un movimiento captó mi atención. Una pareja cerca del estacionamiento, su lenguaje corporal tenso incluso a distancia. La mujer lloraba, secándose la cara con el dorso de la mano. El hombre hablaba, pero su postura estaba completamente mal. Despectiva, irritada, una mano ondeando como si estuviera apartando sus palabras. Los observé sin querer, observé a la mujer intentar explicar algo, su voz subiendo de tono. Observé al hombre interrumpirla, negando con la cabeza como si ella estuviera siendo irrazonable. Sentí ese viejo y familiar nudo en mi estómago. El impulso de intervenir, de acercarme y decirle a esa mujer que se merecía algo mejor, que la indiferencia es solo el comienzo, que si él está despreciando sus sentimientos ahora, solo empeorará. Pero me quedé en mi asiento, con los auriculares colgando alrededor de mi cuello, el café enfriándose, porque me di cuenta de algo sentada allí en esa cafetería con el sol de la mañana cálido en mi rostro. Había pasado años tratando de arreglar mi matrimonio, años tratando de ser suficiente para Brandon, tratando de ganarme a sus hermanos, tratando de suavizar cada conflicto y fingir que los problemas eran más pequeños de lo que eran. Me había culpado a mí misma por no ser más genial, más divertida, menos sensible, por necesitar cosas como respeto, consideración y decencia humana básica. Había llevado esa culpa como un peso, convencida de que si hubiera sido diferente, mejor,
todo habría funcionado. Viendo a esa pareja discutir en el estacionamiento, finalmente entendí lo que debería haber sabido desde el principio. Nunca fue mi culpa. No podría haber amado a Brandon para convertirlo en un mejor esposo. No podría haber cambiado quiénes eran Cole y Grant ni convencerlos de que era digna de amabilidad básica. No podría haber salvado un matrimonio con alguien que me veía como una carga en lugar de una pareja. Lo único que podía controlar era irme. Y lo había hecho. Me había ido del área de descanso, de Tucson, de una vida que me estaba sofocando lentamente mientras fingía que todo estaba bien. Me había ido y había construido algo mejor. La pareja en el estacionamiento se subió a coches separados y se fue en direcciones diferentes. No sabía si lo arreglarían o si ella se daría cuenta de lo que yo había tardado demasiado en aprender, pero sabía que finalmente me había perdonado a mí misma por quedarme tanto tiempo. Y eso se sintió como libertad de nuevo. Empaqué mi computadora portátil y volví al estudio. Esa comprensión sobre el perdón todavía se asentaba en mi pecho como algo sólido y real. La tarde era perfecta. Uno de esos días de San Diego en los que la temperatura ronda los 75 grados y la brisa huele a sal y a posibilidad. Kirsten estaba en su escritorio cuando entré, con los auriculares puestos, trabajando en maquetas para el cambio de marca de un tostador de café. Levantó la vista y se quitó un auricular. ¿Estás bien?, preguntó. Te ves diferente. Estoy bien, dije, y lo decía en serio. Me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Planeaba terminar el logotipo de la cervecería que había estado ajustando toda la mañana, pero mi teléfono vibró antes de que pudiera abrir el archivo. Número desconocido. Casi lo ignoro. Probablemente spam o un cliente llamando desde un número que no tenía guardado. Pero algo me hizo abrirlo. Hallie, soy Brandon. Por favor, no borres esto. Se me encogió el estómago. Miré la pantalla, leyendo la primera línea una y otra vez. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero necesito que sepas algo. Lo siento por todo. Te merecías algo mejor de lo que te di. Mejor que lo que mis hermanos y yo hicimos. Llevo un año en terapia tratando de entender por qué te traté de esa manera. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que dejarme fue la elección correcta, y lamento haber tardado tanto en verlo. Dejé el teléfono como si pudiera quemarme. 2 años. 2 años de silencio, de construir una nueva vida, de aprender a existir sin mirar constantemente por encima del hombro. Y ahora esto. Kirsten me estaba mirando. ¿Malas noticias? No, dije lentamente. Solo inesperado. Volví a coger el teléfono y releí el mensaje. Las palabras parecían genuinas, humildes, incluso. El Brandon que había conocido nunca habría admitido que estaba equivocado, nunca habría reconocido que yo había tomado la decisión correcta, nunca se habría disculpado sin calificarlo con excusas. Hace 2 años, este mensaje habría significado todo. Podría haberme tentado a responder, a abrir un diálogo, quizás incluso a perdonar y olvidar. Pero eso fue hace 2 años. Esa era una Hallie diferente. Bloqueé mi teléfono y lo deslicé en el cajón de mi escritorio. Esa noche, acostada en la cama de mi apartamento, mi propio apartamento ahora, un apartamento de una habitación al que me había mudado hace 6 meses cuando finalmente pude permitírmelo, no podía dejar de pensar en el mensaje de Brandon. Algo me molestaba, una comezón que no podía rascar. No había revisado mi antigua cuenta de correo electrónico en más de 1 año, la que había creado cuando empecé a trabajar como autónoma, la que estaba vinculada a mi antigua vida en Tucson. Había dejado de usarla después del divorcio, cambiando todo a una nueva dirección que no tenía conexión con Brandon ni con esa versión de mí misma. Pero la cuenta todavía existía en algún lugar del éter digital, todavía acumulando mensajes que nunca vería. Cogí mi computadora portátil de la mesita de noche y la abrí en la cama. La pantalla proyectaba una luz azul en la habitación oscura. Me costó 3 intentos recordar la contraseña. Cuando la bandeja de entrada finalmente se cargó, se me cortó la respiración. 52 mensajes no leídos de Brandon. Todos con asuntos que me oprimían el pecho. Lo siento. Por favor, lee esto. Tenías razón. Ahora entiendo.
Me desplacé por ellos, viendo cómo las fechas se extendían hacia atrás a lo largo de 2 años. El más reciente era de hacía 2 días. El más antiguo era de 3 meses después de que se finalizara el divorcio. Empecé a leer cronológicamente, haciendo clic en un mensaje tras otro. Los primeros eran lo que esperaba. Desvío disfrazado de disculpa, párrafos explicando cómo sus hermanos lo habían influenciado, cómo había estado confundido, cómo quería hablar si tan solo le daba una oportunidad. Todavía poniendo excusas, todavía sin entenderlo del todo. Pero alrededor del 6.º mes, algo cambió. Los mensajes se volvieron más cortos, más directos. He empezado terapia. Mi terapeuta dice que tengo problemas de codependencia con mis hermanos, que prioricé su aprobación sobre tu bienestar. Tiene razón. Mes 8. Cole y Grant todavía no creen que hayan hecho nada malo. Me estoy dando cuenta de que no puedo mantener en mi vida a personas que se niegan a asumir la responsabilidad, ni siquiera a la familia. Mes 10. Hoy he cortado el contacto con mis hermanos. Debería haber ocurrido hace años. Siento que haya tenido que perderte para darme cuenta. Seguí leyendo, viendo la evolución de Brandon desplegarse en reversa. Sesiones de terapia, revelaciones sobre su infancia y la dinámica familiar. Un crecimiento lento y doloroso hacia la comprensión de lo que había hecho y por qué. Los mensajes del 2.º año eran completamente diferentes. Reflexivos, de aceptación. No espero que respondas a ninguno de estos. Solo necesitaba decirlo. Aunque nunca lo leas, tú nunca fuiste el problema. Fui yo. Vi que tu trabajo de diseño apareció en esa revista. Estás haciendo exactamente lo que deberías estar haciendo. Estoy orgulloso de ti, aunque no tengo derecho a estarlo. Espero que hayas encontrado la felicidad. Felicidad real, no del tipo que yo pretendía que era suficiente. El último correo electrónico, enviado hace 2 días, era más largo que los demás. Contraté a un investigador privado para encontrarte. No para contactarte. Sé que no tengo permitido hacerlo, sino para asegurarme de que estás bien. Dice que te va bien en San Diego, que tienes tu propio estudio, tu propio apartamento, tu propia vida. Me alegro. Te mereces ser feliz, y lamento haberte hecho sentir que tenías que huir para encontrarla. Esta es la última vez que me pondré en contacto. No porque la orden de alejamiento haya expirado, sino porque finalmente entiendo que mi crecimiento no debería ser tu carga. No me debes tu perdón. No me debes un cierre. No me debes nada. Solo quería que supieras que tenías razón al irte, en todo. Siento haberte hecho dudar de ti misma. Siento haberte hecho sentir pequeña. Siento haber elegido a mis hermanos por encima de mi esposa. Lo siento por todo. Espero que nunca pienses en mí. Espero que hayas seguido adelante tan completamente que este mensaje sea solo una molestia en lugar de una herida. Te mereces ese tipo de paz. Sé feliz, Hallie. Brandon. Cerré la computadora portátil y me senté en la oscuridad de mi habitación, escuchando el sonido distante de las olas a través de la ventana abierta. El crecimiento de Brandon parecía genuino, del tipo que proviene del trabajo real en lugar de la actuación. Lo había reconocido todo. La crueldad, la planificación, la elección de priorizar a sus hermanos, la forma en que me había hecho sentir que yo era el problema. Hace 2 años, habría necesitado escuchar exactamente estas palabras. Habrían validado cada duda, cada momento en que me había preguntado si estaba exagerando o siendo demasiado sensible. Una parte de mí se sintió reivindicada al leerlas. Ahora finalmente entendía lo que había destruido. Finalmente veía la verdad que yo había estado tratando de mostrarle durante años. Pero la parte más grande de mí, la que importaba, no sintió nada. Ni ira, ni satisfacción, ni siquiera lástima. Solo indiferencia. Porque la Hallie que necesitaba la disculpa de Brandon ya no existía. Esa mujer se había quedado en un área de descanso del desierto creyendo que de alguna manera había fracasado. Que debería haber sido mejor, más genial, menos necesitada, menos intensa. La había dejado atrás en algún lugar entre el autobús Greyhound y los escalones del juzgado. La mujer en la que me había convertido no necesitaba que Brandon admitiera que estaba equivocado. No necesitaba su validación ni su tardía comprensión.
Había construido una nueva vida sin él, una nueva identidad, una nueva comprensión de lo que merecía. El crecimiento de Brandon era bueno para él. Me alegraba genuinamente de que hubiera ido a terapia, cortado lazos con sus hermanos tóxicos, aprendido a ser responsable. Pero no cambiaba nada para mí. A la mañana siguiente, estaba en el estudio temprano, con un café en la mano, trabajando en el cambio de marca de la cervecería que Kirsten había mencionado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. Nueva consulta de cliente. Una librería local quiere señalización y gráficos para redes sociales. ¿Interesada? Sonreí y empecé a escribir una respuesta. Luego abrí mi computadora portátil y navegué a la configuración de mi correo electrónico. Encontré esa antigua cuenta, la de los 52 mensajes de un hombre con el que solía estar casada. Dudé sobre el botón de eliminar cuenta durante unos 10 segundos. Luego hice clic. Apareció una pantalla de confirmación. ¿Estás segura? Esta acción no se puede deshacer. Hice clic en sí. La cuenta desapareció. Los mensajes de Brandon desaparecieron con ella. El último hilo que me conectaba con esa antigua vida, cortado. Me sentí más ligera de inmediato. Mi teléfono vibró de nuevo. Maya. ¿Cenamos esta noche? David cocina y está convencido de que puede hacer pad thai mejor que el restaurante. Me reí y le respondí. Yo llevo el vino. Fuera de mi ventana, el océano brillaba bajo el sol de la mañana. Los surfistas ya estaban cogiendo olas. Los turistas caminaban por el paseo marítimo con helado. Un músico callejero estaba montando su guitarra cerca del muelle. La vida sucediendo a mi alrededor. Vida normal, hermosa, ordinaria. Había encontrado mi propio camino de regreso, tal como Brandon me había gritado que hiciera en ese estacionamiento del área de descanso. Pero no había encontrado mi camino de regreso a él, ni a Tucson, ni a la mujer que había sido cuando intentaba ser suficiente para alguien que nunca me valoraría. Había encontrado mi camino de regreso a mí misma, a la persona que había sido antes de empezar a encogerme para encajar en la idea de otra persona de quién debería ser. Y esa persona era feliz. Genuina y completamente feliz. No porque Brandon se hubiera disculpado. No porque finalmente hubiera entendido lo que había perdido. No porque hubiera ganado alguna guerra imaginaria o demostrado que tenía razón todo el tiempo, sino porque había construido una vida tan plena y satisfactoria que las personas que me habían hecho daño se habían convertido en notas a pie de página irrelevantes en una historia que ya no era sobre ellas. Esa era la verdadera venganza. No hacerlos sufrir, sino hacerlos irrelevantes. Abrí un nuevo archivo de diseño y me puse a trabajar. El mejor camino de regreso no era hacia ellos. Era hacia mí. Y nunca había sido más feliz. Si esta historia de encontrar la libertad te enganchó de principio a fin, pulsa ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando la jueza llamó a las acciones de Brandon por lo que realmente eran. Crueldad, no una broma. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias poderosas como esta. Suscríbete y pulsa esa campana de notificación para no perderte nunca una nueva publicación.